Hermoso es mi Señor, hermoso es tu amado mío. Tú eres la fuente de mi vida, solo tú, y el anhelo de mi corazón. Hermoso es mi Señor, hermoso es tu amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso es, lo decimos, mi Señor. Tú eres hermoso, eres, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Tú llenas cada vacío que hay en mí y el anhelo de mi corazón. Hermoso mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Tú eres la fuente, tú llenas todo, Jesús. Tú llenas cada vacío, tú sacias nuestra sed, Jesús. Tú eres. Hermanos, muy buenas tardes, saludo a todos en el amor del Señor. Qué bendición para mí y responsabilidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy vamos a ver 3 capítulos, capítulos 29, 30 y 31 de Primera de Samuel. Pero antes de comenzar, les invito a que busquen sus Biblias o tengan sus Biblias a manos, ubiquen estos capítulos y vamos a orar con Dios. Vamos a pedirle que nos sea acompañando y sea dirigiendo esta meditación. Buen Dios y Padre eterno, Señor, te damos gracias por tu amor infinito, por las grandes bendiciones que hemos obtenido, Señor, que tú nos has dado, a pesar de todas nuestras imperfecciones, Señor. Te rogamos que tú seas hoy día acompañándonos, nos seas hablando, Señor, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y podamos entender y poner en práctica lo que tú nos vas a decir hoy día. Gracias por todo. Úsame para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como dije, vamos a ver capítulos 29 y 30. Pero antes de comenzar, quisiera hacer una pregunta. ¿Te has sentido alguna vez acorralado en tus propias decisiones? Todos tomamos en algún momento alguna determinación. ¿Te has sentido culpable? ¿Te has sentido acorralado por aquella determinación, decisión que tú tomaste? Bueno, eso fue precisamente lo que le sucedió a David, quien se fue a la tierra de los filisteos sin consultar a Dios, por miedo de Saúl, y le mintió a uno de los reyes filisteos, a Aquis. Este tenía un concepto elevado de David. Él pensaba que David era un hombre ejemplar, a pesar de que era un hombre que adoraba a dioses. Aquis adoraba a muchos dioses,
que eran totalmente contrarios a lo que Dios había establecido. Aquí tuvo simpatía hacia David. David se había ganado de muchos favores por parte del rey Aquis. Tanto así que este rey le regaló un territorio, el territorio de Siclac, para que pudiese vivir ahí con los suyos. Pero David le mintió diciendo que estaba de parte de los filisteos, y en realidad David quería y amaba a su tierra, amaba la herencia que Dios le había dado a su pueblo. Ahora se encontraba entre la espada y la pared, porque llegó un momento de batalla contra Israel, y David no quería enfrentarse con Israel, pero debía sostener la mentira, y ahora se encontraba preso en sus propias decisiones. El capítulo 29 de 1 Samuel comienza diciendo que los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente de Israel. Aquí había movimientos territoriales. Estos dos lugares, donde está Israel y donde están los filisteos, es muy diferente a los lugares donde se habían establecido en los capítulos anteriores. Según el capítulo anterior, Israel estaba en Gilboa y los filisteos en Sunem. Así que la batalla empezó a trasladarse a diferentes lugares, o tenía diferentes puntos de ataque. Los principales filisteos marcharon en compañía de 100 y de 1000 hombres. Mas David y los suyos iban a la retaguardia con Aquis. ¿Cómo se sentiría David al pensar que tenía ahora la responsabilidad, la posibilidad de pelear contra su pueblo? Él no quería estar allí, pero tampoco podía ahora decir la verdad. En el versículo número 3 dice: los príncipes filisteos preguntaron: ¿qué hacen estos hebreos aquí? Y Aquis respondió: este es David, que era siervo de Saúl, pero ya no es, porque me ha demostrado que es fiel a mí, ha estado conmigo durante días y años, y desde que se pasó hasta mí, o desde que se pasó a mí hasta hoy, no he hallado ninguna falta en él. Podemos ver que Aquis tenía un concepto muy elevado de David, porque en el pasado había demostrado ser fiel, honesto a lo que hacía, y ahora, al aparentar estar en el bando contrario, David tenía que seguir con su fidelidad hacia el rey Aquis. Pero este le valoraba mucho, confiaba en él. En los capítulos anteriores vimos cómo David mentía, porque iba y atacaba a otras regiones, diciendo que estaba protegiendo a Filistea de los israelitas. Entonces los príncipes filisteos se enojaron con Aquis y le dijeron: despida a este hombre. ¿Es acaso que se te olvidó lo que hizo a Goliat? ¿Se te olvidó todo lo que la gente decía a él y cómo mató a muchos filisteos en otras oportunidades? Que se vuelva al lugar que le señalaste, dijeron los príncipes. No venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se vuelva nuestro enemigo, que nos traicione, que nos ataque por la retaguardia, que sea una estrategia que él tiene planeada hace tiempo con el mismo Saúl. No confiamos en David, dice la escritura, dijeron estos príncipes, porque ¿con qué cosa volverá mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de nuestros hombres? O sea, refiriéndose a ellos mismos, ellos decían: oye, capaz que estemos en la plena batalla y David se vuelva, porque toda una estrategia, un plan que tiene con Saúl, y nos mate a todos. Va a llegar como el gran héroe ante el rey Saúl. Versículo 8. ¿No es este aquel David que quien cantaban: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000? En otras palabras le dijeron: mira, aquí nosotros tenemos muy buena memoria, tenemos muy buenos registros históricos, tenemos muy buena conciencia de lo que este hombre hacía, y esta información se ha difundido por todos los lugares de la tierra. No podemos ahora pretender de que alguien que mató a muchos filisteos, a nuestros hermanos, a nuestros compatriotas, a nuestros familiares, ahora nos quiere ayudar. Aquis quizás se sintió mal, porque reconocía todos estos hechos que había hecho David,
con su pueblo, con su gente. Y fue y habló con David las siguientes palabras que me llaman mucho la atención por la forma de expresar cómo se dirige él. Dice versículo 6. Pero concéntrate en lo que dice Aquis. Dice con exactitud: Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová. O sea, está diciendo: oye, al Dios de dioses, al gran yo soy. El ser un hombre, como dijimos, que adoraba a muchos dioses, está exaltando, reconociendo al Dios de David, al único Dios verdadero. Nótese aquí, repito, pronuncia el nombre del Señor, invoca al Dios de David, porque David, a pesar de que estaba en una tierra extranjera, rodeado de paganismo, rodeado de idolatría, David pudo manifestar que todavía creía en el Dios Todopoderoso, en el Dios de Israel, en el único Dios. Y aquí invoca al Dios de Israel, tiene respetos al Dios de David, tiene un alto concepto de David, pero David les estaba engañando hace mucho tiempo. Estas palabras que dijo aquí tuvieron que haber hecho sentir muy avergonzado a David, porque él sí sabía lo que estaba haciendo. Nosotros, usted y yo, podemos ocultar a la vista de las personas, pero no nos podemos engañar a nosotros mismos. Y por sobre todas las cosas, no podemos engañar a Dios. Podemos engañar a todo el mundo, pero ante nosotros mismos no nos podemos engañar. Tampoco, repito, podemos engañar a Dios, quien lo sabe todo, quien ve todo, conoce hasta lo más recóndito que está en nuestros corazones. Necesitamos ser sinceros, necesitamos ser verdaderamente transparentes, honestos. David no fue honesto con este rey. Pudo haber sido David una luz mucho más amplia de lo que había sido si hubiese sido sincero con este hombre. Lo cierto es que aquí se invoca al Dios del cielo y dice: vive el Señor, que tú has sido recto y me ha parecido buena tu salida y tu entrada conmigo todo este tiempo. Ninguna cosa mala he hallado en ti desde que viniste a mí hasta hoy, pero no agradas a los príncipes. Pero a pesar de todo lo que has hecho, a pesar de todo lo que yo he visto de ti, tus buenas acciones, tu comportamiento, no le agradas a nuestros príncipes. Yo sé quién eres, David, decía aquí, mas en realidad David había sostenido una mentira por mucho tiempo, por muchos años. Mis queridos hermanos, y tú que estás escuchando, te digo que no podemos ocultarnos por mucho tiempo de las cosas que hemos hecho. Dios tiene un registro preciso de nuestras acciones. Sí, hay un libro donde están puestos nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras acciones. Sí, David tenía una intención muy diferente. Exteriorizaba algo que realmente desagradaba a Dios. No era sincero, no era honesto en su actuar. Actuaba con mentira todo el día. Pero Dios, a pesar de eso, tiene misericordia de su Hijo, como tiene misericordia de ti y de mí en este momento. Porque tienes la capacidad, tienes la oportunidad de poder conectarte a Internet y poder escuchar la palabra de Dios. ¿Acaso eso no es misericordia de Dios contigo? ¿Acaso no es una bendición que Dios te tiene y nos tiene a ti y a mí? Y Dios libró de ir a la batalla a David. Lo libró de no ir a donde él no quería ir, pero por compromiso estaba allí. Dios puso su mano poderosa y lo libró. En el versículo 7 dice: vuélvete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Eso dice aquí, se dice: ¿sabes?
vete, vuélvete a tu nación, para que no tenga problemas con los príncipes. Pero David, para sostener la mentira, dijo: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy? Para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor, el rey Aquis. ¿Se dan cuenta lo que llega a David para poder mantener su postura? Fijémonos en David, sostiene la mentira. Él no quiere ir, él quiere seguir mintiendo, pero lo tiene que hacer porque siente que está muy presionado. Y aquí respondió a David, dice la escritura, versículo 9: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Mire con quién lo está comparando, con un ángel de Dios, un ser superior al ser humano. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer marchad. Versículo 11: y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. Estoy seguro que David se sintió mucho alivio, porque el mismo rey lo excusaba para no ir a la batalla, donde él no quería ir, porque sabía que tenía que enfrentar a sus hermanos, a su pueblo. Siento alivio porque no se sintió obligado a batallar contra Israel, pero también tuvo que haber sentido mucha vergüenza consigo mismo y con Dios, y no me cabe duda de que David haya mostrado arrepentimiento genuino. No me cabe duda que realmente David haya orado al Señor para pedir perdón, pero igualmente estaba dando un mal testimonio. Un mal testimonio con sus soldados, un mal testimonio con su gente, un mal testimonio consigo mismo, y lo peor, un mal testimonio ante Dios. Porque sus soldados, quizás algunos sabían la verdad de David, u otros quizás estaban interpretando mal, pero sabían de lo que David sentía en su corazón. Este capítulo nos enseña que nuestros errores nos persiguen por algún tiempo. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo sea nuestra ayuda, sea nuestra fortaleza, que el Espíritu Santo nos permita de verdad ser sinceros en todo el entorno, donde estemos. Hoy podemos aparentar muchas cosas, hoy podemos mostrar muchas cosas en público, pero encerrados en nuestra casa, en secreto, con nuestra familia, con Dios. No podemos mentir, no podremos mantener una mentira por mucho tiempo. Además de eso, Dios lleva un registro celestial de todas nuestras acciones, pensamientos e intenciones. No podemos engañar a Dios. Y tarde y temprano, o más tarde que temprano, ese libro va a ser abierto. Y Dios te va a pedir explicaciones. Dios nos va a pedir explicaciones por las cosas que hemos hecho, por las cosas que hemos ocultado, por las cosas que hemos pensado o cómo actuamos. Hoy es un día para reflexionar. David se sintió entre la espada y la pared. Y usted y yo, ¿cómo nos sentimos realmente al meditar sobre estas acciones? ¿Estamos como David? ¿Mantenemos una actitud como David la tenía? Hoy es un día, repito, para reflexionar. David estaba entre la espada y la pared, lo vuelvo a repetir. Dios le ayudó porque quería lo mejor para él, como también quiere lo mejor para ti, para no enfrentar a su propio pueblo. Pero ahora
sí voy a enfrentar una batalla. Porque cada error que cometemos siempre va a traer una consecuencia. Y si estamos conscientes de nuestras circunstancias y si reconocemos nuestros pecados y los confesamos a Él, dice la palabra que Él es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Como lo hizo con David, como lo hizo con cada ser humano que ha pedido perdón de corazón a Dios. Y este David llegó a ser conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Usted se imagina todo lo que está viviendo David, la traición por años, la mentira por años que sostuvo, llegar a ser el elegido, el preferido, entre comillas, del príncipe, del rey Aquis. Y a pesar de toda esa mentira que estuvo ahí, él pidió perdón. A tal punto que Dios dice que lo considera un hombre conforme al corazón de Dios. Eso dice la Escritura. ¿Y era porque era perfecto, acaso? No, porque a pesar de sus imperfecciones, él aceptó en su vida la gracia divina. Mis queridos hermanos, tú y yo no somos perfectos. Tú y yo hemos cometido muchos errores. Tú y yo hemos mentido. Tú y yo hemos dicho cosas inadecuadas. Hemos ofendido. Hemos aparentado algo en público que quizás en la vida privada no lo somos. Pero hoy podemos cambiar. Porque hoy Dios nos está dando una unidad, una oportunidad. Porque Él tiene misericordia de nosotros y quiere lo mejor para nuestras vidas. Aquis invocó al Señor, al Dios de David, y Aquis consideraba a David como un ángel de Dios. La pregunta es, ¿cómo nos consideran entonces el mundo? ¿Cómo nos consideran nuestros familiares? ¿Cómo nos consideran los que están con nosotros? Nuestros compañeros, nuestros jefes. ¿Qué testimonio hemos dado en público? ¿Estamos siendo como David? ¿Nos consideran como a David, como un hombre conforme al corazón de Dios? ¿O con un hombre con un corazón duro, rígido, deshonesto, amargado, cruel, tirano? Yo espero que nuestra vida sea un testimonio para la honra y gloria de Dios. David tuvo que haber sentido muy apenado. Pero para él había esperanza. Y la hubo. Para ti, para mí, para nosotros, para todo el mundo también hay esperanza. Este capítulo es muy corto, pero con una lección importante. Sinceridad, honestidad, respeto, buen testimonio deben ser las verdaderas características de un hijo de Dios, transformado por la obra del Espíritu Santo. Estas características, usted las tiene. Tenemos estas características. De no ser así, tenemos que inclinar nuestro rostro y hablar con Dios, decirle perdóname, confesar nuestras faltas para que Él pueda limpiarnos de todo mal y estar lo más presentable delante de su presencia, lo mejor que se pueda. El Espíritu Santo es vital. Si no sientes el Espíritu Santo en tu vida, si no sientes como Él te dice, no Alejandro, no, pon tu nombre, no es lo correcto, es porque tenemos nuestra conciencia cauterizada. Es el momento de que podamos pedirle perdón. Entrega tu vida, confesemos nuestras faltas, nuestras iniquidades, y Él es fiel y justo y nos va a perdonar, pero hagámoslos de corazón. Y vas a ver cómo Dios nos va a perdonar, cómo Dios va a guiar nuestra vida. Sigamos, capítulo 30. Este capítulo nos muestra la lucha
la victoria, la pelea de David y su gente con los amalecitas. Como también nos muestra la angustia que David estaba viviendo junto a los suyos, por el temor de la derrota, por las pérdidas de bienes o de vida, por las familias afectadas, por la seguridad que eran tan necesarias y que es necesaria. Es un derecho básico de todas las personas. Dice el capítulo que había mucha angustia. El versículo 6 dice: David se angustió mucho porque el pueblo hablaba incluso de apedrearlo por la amargura que habían en algunos. Mas David encontró fortaleza en Dios cuando hay amargura, cuando hay piedras que otros tienen listas para arrojarnos. ¿Sabes qué? Encontraremos siempre fortaleza en Dios. Por mucho que la gente nos quiera hacer daño, si vamos y recurrimos a Dios, Él nos va a consolar y nos va a dar fuerzas cuando hay luchas, cuando hay batallas, cuando hay guerras iniciadas, cuando hay violencia. Siempre busquemos en Dios y encontraremos fortaleza en Él. David está angustiado. ¿Y qué hace? Lo que todo hijo de Dios debe hacer: preguntarle a Dios cuál es la solución que Él desea o cómo quiere que hagamos con respecto a esta situación. La pregunta de David fue: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y sabe lo que le dijo Dios, dice: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos. David confía y parte a rescatar a los cautivos, confiando en la palabra de Dios. Mientras va tras ellos, se encuentra con un hombre, el cual había sido dejado por su amo, ya que estaba enfermo. David da la orden de alimentarlo y darle de beber. Cuando el hombre, que era un egipcio, y se entera que era uno de los que había asolado a Ziklag, dice la escritura, prendido fuego, y se había llevado cautivos a las mujeres, ya todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. David se entera de esto, que este hombre había sido el que había azotado a Ziklag. ¿Dónde estaban las dos mujeres de David? Ahinoam, que era israelita, y Abigail, la cual fue mujer de Nabal, el de Carmel. Entonces, al enfrentarse David con este, dice: oye, este fue el que asoló Ziklag, donde estaba mi familia, las que se los llevaron cautivos. David perdona la vida de este hombre. Pregunto, ¿cuál hubiese sido nuestro actuar si nos enterásemos que este hombre es uno de los que raptaron a nuestros familiares? ¿Actuaríamos con David con esta benevolencia, con amabilidad? ¿O tomaríamos por nuestras manos la vida de la persona y nos cobraríamos venganza de esto? Contéstese en su corazón, contestémonos en nuestro corazón, sin mentir. ¿Cómo actuaríamos? ¿Vengándonos o dándole hospitalidad? Pregunta difícil. David encuentra a los amalecitas y durante un día y medio los asedia y los derrota, recuperando lo que ellos habían tomado cautivos. Tomaron el botín correspondiente a la guerra. Al llegar, deben repartir lo ganado en esta batalla. Mas algunos no querían repartir. Versículo 3 dice así: no hagan esto, hermanos míos, con lo que nos ha dado Dios. No ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los salteadores que nos atacaron. La victoria ya había sido consumada y consumida. Dios había dado la victoria. Y ahora David dice: vamos a comportarnos guardando relación con la victoria. Él nos dio a los salteadores a nuestras manos. ¿Qué nos dará la razón en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje, con las cosas. Le tocará igual, dice David.
¿Cuál es el principio en este pasaje? Hay varios principios. En primer lugar, que la victoria es siempre un don de Dios. No es tu fuerza, no es por tus conocimientos, es porque es un don, un regalo de Dios. Vencer enemigos termina con la violencia. Luchar y ganar, terminar con el mal, con el pecado, es siempre un presente de Dios. Ninguno de nosotros puede ser vencedores por sí mismo con lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado Dios? La victoria. Es siempre un regalo, un don inmerecido de Él. Y la victoria mayor que podemos tener es la victoria sobre el pecado. Pero no es porque tú puedas vencer el pecado, sino es porque Dios ya lo venció. Lo venció en la cruz. Solo tienes que decirle: perdóname, Señor, arrepentiéndote de corazón, para que Él pueda tomar sus pecados y los pueda borrar e ir fortaleciendo cada debilidad que tenemos en nuestras vidas. Por eso dice que Jesucristo es nuestra victoria, que en Él podemos ser vencedores. Esa es la mayor victoria, es el mayor don de Dios que nos concede en Jesús obtener la victoria sobre el mal y sobre el pecado, sobre la muerte. Muerte, sí. Pecado sin muerte. Es separación de Dios. Y si le aceptamos, vamos a tener nueva vida y tener la posibilidad de vivir una vida abundante en Dios. Con Dios. El otro principio que se desprende de esta historia es el trabajo en equipo. Que cuesta muchas veces hacerlo. A la hora, dice el relato bíblico, de repartir el botín, los trofeos de guerra, hay que ser considerados con todos. Ni todos estuvieron en el frente, ni todos hicieron lo mismo, ni todos arriesgaron sus vidas, ni todos defendieron, pero en definitiva, el botín es para todos, conforme a la parte del que descienda a la batalla. Así ha de ser, dice, la parte del que se queda con el bagaje, con las cosas que tiene que cuidar, con el equipaje. Les tocará por igual. Desde aquel día en adelante esto fue ley y fue norma. Y esto lo estableció David. Y cuando llegaron a Siclag, envió parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: aquí tenéis un presente para vosotros del botín tomado de los enemigos de Jehová. Hay una distribución justa para todos e incluso hay presentes. Estos son los principios: trabajar en equipo, confianza en el liderazgo, distribución justa del botín, y más allá de que todos tengamos nuestra parte en la lucha y también en la recompensa, tenemos que recordar que la victoria solo es posible por Dios, no con nuestras fuerzas, sino con su Espíritu. Nosotros tenemos una lucha más grande que enfrentar. Pablo, sí, cuando escribe a los Gálatas dice que la lucha mayor es contra nosotros mismos. Yo soy mi peor enemigo, mi egoísmo, mi orgullo, mi autosuficiencia, mis ideas personales, mi terquedad. Yo soy mi peor enemigo. Y asimismo, donde tengo que encontrar mi mayor victoria. Y eso solo es posible con Dios. Solo es posible cuando utilizamos una variedad de herramientas, un trabajo en equipo, el estudio de la Biblia, la oración, la fe, la esperanza, la confraternidad con los hermanos, la adoración a Dios en la iglesia, el testimonio que de fe que podemos dar y compartir, la esperanza con otros. Ese es un trabajo en equipo, porque no somos islas. Todos nosotros somos pedacitos de un mismo continente, de un mismo cuerpo. Por eso Jesús en su oración dijo: te ruego que sean uno. O sea, no somos un ente separado. En la iglesia no, que somos un montón de hermanos. Sí, lo somos, pero Dios dice: espero que sean uno. O sea, trabajen en equipo, hagan las cosas juntos. No solo tú, juntos, todos. Por eso Pablo dice: son todos partes de un mismo
cuerpo. Es cierto que esto es una mano y hace cosas independientes de lo que pueda hacer mi pie, pero juntos pueden trabajar mejor. La mano no se manda sola, trabaja en equipo. Para poder tomar algo, necesito de mi visión, de mi cerebro, de mis músculos para poder llegar allá, para poder tomarlo, apretar y traerlo, de mis sentidos para saber si está frío o caliente. El cuerpo trabaja unido, como uno solo, y es lo que quiere Dios, que seamos uno, que seamos parte de un mismo cuerpo. Y porque somos todos parte de un mismo cuerpo, tenemos que ayudarnos unos a otros, utilizar las distintas herramientas para ser vencedores, recordando que de nada sirve la ayuda de los demás, ni las ayudas de estas herramientas que mencioné, orar, leer, adorar, congregarse, si no contamos por sobre todas las cosas con la ayuda y la bendición de Dios. Amigos y hermanos, o tú que me estás escuchando en este momento, es el momento ideal e indicado para permitir que Dios nos bendiga, para trabajar en equipo, como familia, como iglesia, donde nos congregamos, para buscar la bendición y asistencia de lo alto, para ser dirigidos por el Espíritu Santo, para luchar contra los enemigos, externos e internos, porque también hay enemigos internos dentro de nuestra congregación que no quieren trabajar en equipo. Y no me refiero en forma particular a alguien, sino que muchas veces queremos ser todos nosotros, sin considerar a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, disculpe. Tenemos que ser uno, para ser vencedores y para darle a Dios los méritos de nuestra victoria. ¿Qué hay en tu vida que debe ser vencido? ¿Cuál es tu mayor lucha? ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Vamos a que pedirle a Dios. Vamos a presentarnos ante Dios y le vamos a mostrar nuestras necesidades. Él las conoce, Él las sabe, pero quiere que se las digamos, porque tenemos que reconocer nuestras faltas. Tenemos que poder humillarnos a nosotros y decirle: yo estoy flaqueando en esto, esta es mi necesidad, este es mi dolor, este es mi apuro, no puedo solo, necesito de mi equipo. Confiemos en Él y en su soberana voluntad, que muchas veces queremos que se haga nuestra voluntad así rápido, pero no, los tiempos de Dios son distintos a nuestros tiempos. Sigamos. El último capítulo del primer libro de Samuel es triste. Es triste porque nos muestra el final de la vida de Saúl y de algunos de sus hijos. Ese Saúl que fue rey, ese Saúl que estuvo allí en la cumbre de su relacionamiento con Dios, recibiendo grandes y muchísimas bendiciones. Todos conocemos la historia de Saúl, ya la hemos visto por mucho tiempo, pero ahora venía en una escalada descendente, en una degradación, y al tal punto que aún su muerte es realmente más triste que una muerte común, porque cuando se fue, cuando se vio invadido, le pidió a su escudero que le atravesara con la espada, y como el escudero no quiso, porque respetaba a su señor, él mismo entonces terminó arrojándose sobre su espada, terminando con su vida. ¿Cómo puede llegar el hombre a ese punto? Después de haber recibido tantas bendiciones, de haber estado ahí mismo con Dios, gozando de lo que Él le daba, la fuerza, la victoria, la honra, a llegar a autodestruirse. Así terminó la vida de alguien que fue hijo de Dios, de alguien que fue rey, gobernante y líder, de alguien que estuvo cerca de Dios, pero que finalmente se alejó de Él. Y siendo que la Biblia es clara al contarnos no solamente las victorias,
sino también los fracasos de las personas, que también muchas veces son nuestros fracasos, porque hemos cometido las mismas acciones. Me pregunto, ¿qué podemos aprender de Saúl que apliquemos a nuestra vida hoy? Creo que el suicidio no es algo que tenemos que aprender de él. Hice un pequeño resumen de algunas pocas lecciones de esta vida de Saúl. La autosuficiencia. Saúl tuvo problemas en colocar a Dios en el centro de su vida. Él era el centro, y por él era el centro vivía obsesionado. Tenía delirio de persecución. No estoy diciendo que seamos como Saúl en estas cosas. Estoy diciendo algunas cosas que podemos ver y aprender de Saúl. No ser autosuficientes. No ser obsesivos. Tenía delirio de persecución. Incluso hasta de David, que sin embargo lo amaba, lo respetaba y lo protegió más de una vez. Saúl era el centro de su vida y su autosuficiencia lo llevó a la ruina. Saúl confió en otros dioses en vez de confiar en el Dios verdadero. Sí, tuvo un paralelo con otros dioses. Cuando uno coloca a otros dioses al lado del Dios verdadero, del único Dios que existe, lo que está haciendo es despojando a Dios de su lugar. Porque hay un solo lugar que le corresponde a Dios. Es el primero, el centro, el trono de tu corazón, de nuestra vida. Cualquier otro lugar que le demos a Dios, que lo pongamos en nuestra vida, lo estamos desalojando del centro y estamos colocando otros dioses en su lugar. El único que tiene que estar en el centro de nuestro corazón, de nuestro ser, es Dios. Otro problema que tuvo Saúl fue su rebeldía, su alejamiento de las cosas de Dios, su experiencia ciclomítica, tan cerca de Dios y tan lejos de Dios, tan testigo de bendiciones, de milagros, de actuación poderosa de Dios, y sin embargo, tan alejado, pero tan distante, tan rebelde de la voluntad de Dios y al conocimiento de la fidelidad con las cosas de Dios. Saúl terminó destruido y terminó con la muerte. Usted podría decirme, todos terminamos con la muerte. También Samuel murió. Sí, dijo Samuel. Pero algunos cuando mueren, mueren en paz. Otros con dolor. No solo en su cuerpo físico, sino también en todo su ser. Algunos en el momento de su muerte los sorprende habiendo hecho los preparativos necesarios para compartir la eternidad con Dios. Algunos usan esta vida preparándose para vivir la vida eterna cuando el Señor regrese y compartir la eternidad a su lado. Pero Saúl murió destruido. La muerte fue un alivio a la desgracia de una vida que no se conformaba a vivir en armonía con la voluntad de Dios. Usted y yo estamos conformes con vivir en la armonía de la voluntad de Dios, o estamos haciendo nuestra voluntad, siendo autosuficientes, siendo poderosos en nuestro hacer, en nuestros conocimientos, en nuestros haberes económicos, en nuestra clase. Pero hay otros cuya vida termina antes de la muerte. Por eso aquel famoso escritor decía que, lo dije la vez anterior, dice: no son muertos los que en dulce calma disfrutan la paz de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma, aunque vivan todavía. ¿Y cómo está tu alma? ¿Está viva todavía? ¿O está muerta en los pecados? ¿En los delitos? Saúl murió mucho antes de la fecha exacta de su muerte, porque su vida estaba consumida, porque estaba apartado de Dios. Cuando decidió terminar con su vida, había muerto sus ideales hace mucho tiempo.
Había muerto su respeto por Dios. Hace tiempo había muerto su fe, su confianza, su dependencia, su compromiso con la voluntad de Dios. Y cuando estas cosas mueren, tarde o temprano, todo termina muriendo también. Tal vez le estoy hablando en este día a alguien que vive, pero que no sabe bien por qué vive. Tal vez le estoy hablando en este día a alguien que está vivo, pero que sufre una vida de dolor, resentimiento, injusticia. Tal vez le estoy hablando a alguien que ya ni tiene ganas de vivir, ni fuerzas para vivir. Tal vez le estoy hablando a alguien que ya ni siquiera quiere vivir. Todos hemos pasado por momentos de dificultades, de grandes dificultades, grandes problemas. Y muchas veces nuestros brazos cayeron y no teníamos fuerza para poder levantarlos. Pero sabe que siempre hay alguien de ahí a tu lado que está dispuesto a estar contigo. Es el Espíritu Santo que tienes tú que dejarlo, que actúe en tu vida. Y también tienes a tus hermanos que te pueden ayudar a levantar los brazos como lo hicieron con Moisés. No eres una isla. Hablamos del trabajo en equipo. Y cuando estamos decaídos, los que estamos alrededor nos levantan los brazos. Esta semana para mí fue una semana muy complicada. Y mis hermanos levantaron mis brazos. Me costó mucho esta predicación, esta parte poder hacerla. Porque también me sentí solo. Pero el Señor envió a sus ángeles para que levantaran mis brazos y poder decir gracias Señor, porque sé que estás conmigo. El trabajo en equipo fue fundamental. Tengo una buena noticia para usted. No te quedes en cama, no te quedes en la silla, no te quedes en el sofá o en el sillón, en la pieza o en la cocina. No te quedes. Levanta tu vista. Levanté mi vista hacia el cielo y descubre que hay un Dios que tiene interés en ti. En este momento es el momento de que veas tu vida, que medites sobre la palabra y que puedas descubrir que Dios tiene un objetivo en tu vida, que es producir una vida nueva en ti, una vida abundante. Él quiere llamarte hijo y quiere decirte mío eres tú. Busca y encuentra en Dios y en su palabra motivos para vivir. Encuentre fuerzas para vivir una vida diferente, una vida distinta. Si usted es de los que ya sabe, si es que ya entregaste tu vida para vivir con Dios, es lo mejor que te ha podido pasar, es lo mejor que nos ha podido pasar. Pero que no nos ocurra lo que le ocurrió a Saúl, que sabía, pero que sin embargo lo perdió. Por eso en esta tarde quiero invitarte para que coloques una vez más tu vida en manos de Dios. O tal vez tenga que invitarte para que coloques por primera vez tu vida en las manos de Él. Por favor, confía. Recurre a Dios. Levanta tu cabeza y mira aquella cruz que está vacía. Y está vacía porque Jesús venció la muerte, venció el pecado y venció toda dificultad que tú y yo podamos pasar. Recurramos a Él. Dejemos que Él haga maravillas y milagros en nuestra existencia. ¿Te animas? ¿O no te animas a pedirle perdón a Dios? ¿O no te animas a pedirle a Dios por esos milagros tan hermosos que Él quiere hacer en tu vida? ¿No sabes cómo hacerlo? Te pido que inclines tu rostro. Vamos a hacerlo en silencio.
Desde donde estás, yo voy a orar. Si quieres puedes repetir lo que digo, o tan solo preséntate ante Dios con tus pensamientos, con lo que está en tu corazón, pero preséntate ante Él tal como eres, con todas tus debilidades, con todos nuestros temores. Entreguemos nuestra vida a Él. O confirma, tú que le conoces y le aceptaste, ante Dios tu deseo de seguirle por siempre. Oramos. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu amor infinito. Te damos gracias por tu don inefable. He aquí tus hijos que queremos hablar contigo y te queremos pedir algo muy importante. Primero, que nos limpie de todo pecado y nos seas dando la salvación. Queremos que nos pongas, Señor, el nombre de mío eres tú. Queremos que nos llames hijos tuyos, pero para eso pedimos perdón por la autosuficiencia, por creernos poderosos, por creer que solos podemos hacer todas las cosas. Perdona todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todas nuestras faltas. Entra en nuestro corazón. Sé tú nuestro Señor y Salvador. Llénanos de tu Santo Espíritu. Y nosotros, Señor, que ya te hemos aceptado en nuestros corazones, queremos una vez más decirte que nos perdones. Queremos reconfirmar nuestra entrega a ti. Gracias por tu amor. Gracias por tu don inefable. Quédate con cada uno de mis hermanos, los que han escuchado, como también conmigo. Lo agradecemos todo y lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Oh, quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi
tus manos al cielo esta noche y dile: me rindo a ti, Jesús.